digamos, estaba en una especie de bisel, no de aspa, y mal hecho. Entonces, no solamente ocurre en la selva, sino en la sierra misma. Igual otros en el cambio de uso, las quemas, igual. Dejamos que el papayero que queme para luego tener que ingresar, o de lo contrario, esto es en Madre de Dios, su relleno sanitario al costado del bosque que me lo va produciendo. Tengo enfermedades, pero también me va afectando el tema del bosque. O sea, miren cómo un tema de contaminación dentro del suelo forestal, miren lo que me ha ocasionado. O el tema de que acá tenemos combustible, contaminación de suelos, pero estamos dentro de un patrimonio forestal, suelo forestal. Entonces me va cambiando el uso, pero también tengo derrames de petróleo. O tenemos minería, y si ustedes ven la profundidad que tiene esto, miren que señor con la justa mide 1,65 m, y miren cuánto hay de altura. Acá recién aparece el bosque. Miren cuánto de profundidad, hasta dónde ha llegado la afectación del suelo forestal. ¿Cuántos niveles? Hay por lo menos, ¿cuántos? 8 o 10 metros de profundidad. ¿De qué estamos hablando? Y no solamente eso, hay un tema de desvío de cuencas. Entonces, ya estamos hablando de conductas que afectan no solamente a la Autoridad Nacional del Agua, sino un tema de bosques. Pero lo más terrible que es el sector minero que actúa dentro de un patrimonio forestal o una concesión. ¿Quién va a sancionar siempre de ley? ¿Y por qué el sector forestal dejó que esto ocurriera? Tengo reflexiones profundas y lamentables. O el tema, de una rotura de petróleo, sale la multa, una grapa instalada para reparar la multa. Pero también estamos hablando de suelo. Y hablamos de un instrumento ambiental que no tuvo en cuenta la geografía, el suelo, el tema edáfico, no se dio cuenta que esto se cedía y que esto se iba a romper. La causa de la ruptura se había producido por desplazamiento del talud, se rajó, y sale el combustible. Pero ese combustible también va a parar acá. El combustible queda acá. Valor del perfil hídrico, la zona donde ocurrió la falla de volumen, derramando 4.600 barriles líquidos. Y ya, pero ok, no es el suelo, pero esto es la selva, esto es parte de la selva, parte del bosque. Entonces, ¿cómo queda esta sanción? O una explosión al momento de una rotura del ducto. Tenemos instrumentos ambientales. Se tiene que hacer el proyecto que tú quieras, un proyecto de inversión dentro del patrimonio forestal. ¿De qué forma opina el sector correspondiente? Tenemos el ducto, comienza a ascender, y mi pregunta es: ¿qué pasa en tiempos de lluvia? ¿Puede ceder el suelo o no? ¿Qué posibilidades hay de que esto se fracture y comience a perder? Muchísimo. Es lo que estamos viendo muchas veces en el norte. Esto puede suceder y se puede derrumbar. Lógicamente, si talo esto, pero por lo pronto ya tenés la parte de arriba. Entonces, ¿de qué forma yo tengo que asegurar de que esto no se fracture? Este es el resumen de intervención del derrame. No se pagó. La multa Señormín, impacto ambiental, del gas de Camicer, tampoco se pagó. Se pagó. Cuestionaban 5 derrames. Hablemos de 400 kilos de lodo camufladas en la madera, dentro de la madera, en el aeropuerto. Miren cómo ya dejamos que camine la madera, que ilegalmente sale, dejamos que camine, pero de paso le vamos a tener estos tubos de cocaína, basta. Entonces ya tenemos 2 delitos: un tema de tala ilegal, transporte, tráfico, lavado de activos, y encima le voy a meter narcotráfico. Miren cómo el sector forestal, la actividad forestal débil, también se ve atacada por el narcotráfico. Miren cómo es que tenemos que dejar que esto ocurra, un tal ilegal, sino que ya se cruza con otro delito.
Esto se descubre en el aeropuerto. Pero ha pasado, mire, la extracción, el transporte, la transformación y llegar hasta el aeropuerto. O llegar a esto, a la destrucción total de Madre de Dios, que es para mí ya muy fuerte. O el tema de la caoba. Acá hay un informe de Osenfor de caoba y cedro, y acá el ministro dice, y lo declara, una alerta roja forestal, Tratado de Libre Comercio, y efectivamente reconoce que hubo tráfico de caoba. Urus. El tema de los usos que son en 2005, y en el 2008 continuaba, 2005, 2006, 2007, hasta el 2008, hasta 2009, la caoba salía de Purús en las noches. ¿Quién eran los frentes de la policía? Hasta que se dan cuenta. Señores, acá también pasa lo mismo en el sector pesca. Hay crisis, no solamente eso. Y en tema de fauna, también tenemos internet que ofrece ventas de especies amenazadas. Busquen por internet y si uno le hace el seguimiento van a encontrar esto. Acá en tema de fauna. El tema de que tenemos intervención minera, pesca y fauna. En todas estas me afecta el bosque. Acá, ¿no? Pescadores artesanales, el 80% sufrían plantas clandestinas, pesca ilegal, pero en Madre de Dios tenemos, miren, este es el tamaño de una persona, pero miren la profundidad. Si esto mide 1,50 m, 1,60 m, miren cuánto hay. 10 metros, 15 metros, 10 metros. Estamos hablando de una destrucción total. Si hablamos de una construcción de carreteras o de proyectos, sí, pero hay que tener en cuenta que puede atravesar Estucayali, Madre de Dios, Loreto, pero acá estamos hablando de un patrimonio forestal. Y el tema es, ¿esa carretera me va a traer desarrollo o me va a traer cola con delitos? Como tal, es un solo proyecto, es una actividad, pero me va a atravesar un tema de patrimonio forestal. ¿Cuáles son los intereses? Al final sí, pues, un tema de lavado de activos, blanqueo de dinero, colocar diversificación, estratificación e integración. Las frases, cuando esto lo pueden identificar también en madera, pueden tener un poco de agudeza y encontrar inclusive dentro de determinados casos de lavado de activos dentro de los procesos que tiene el mismo Osenfor: colocación, estratificación, integración y toda la curva. Y siempre va a haber un tema de mala autorización, mala licencia o evaluación mala. Entonces ahí es donde tenemos el bosque que comienza, digamos, a perder su valor. Y también va el tema de evaluación, que muchas veces es equivocada, errónea, que va a afectar, bueno, el clima, no tenemos en cuenta el tema de la altura del suelo, las especies, los diámetros. Comenzamos a afectar ordenamientos, elementos, y acá hay un responsable. No se cumple lo que habíamos explicado en las primeras clases, lo que se llama la autorización administrativa ambiental integrada. ¿Qué tenemos? Supuestamente deberíamos tener los planes, las políticas y los lineamientos del recurso natural. Bueno, pues ya tenemos planes, tenemos políticas forestales, tenemos lineamientos, tenemos los recursos, pero la pregunta es, a pesar de eso, el tema forestal está integrado con la política ambiental o las políticas de los demás sectores. Y esto lo digo por un tema de gestión integral de los recursos naturales. O sea, están integrados, y no solamente eso, sino que también están integrados a nivel de gobierno central o gobiernos regionales. Eso es gestión integral de los recursos naturales. Miren, quiero que tengan en cuenta el tema de los desastres que están ocurriendo. Miren, ¿no? Si nosotros construimos una base de datos de cada una de las regiones, vamos a delimitarla. Ya sabemos dónde está, pero les vamos a poner los límites políticos, ya, para saber qué regiones quieren, políticos. Vamos a apuntarle encima la red hidrográfica, ya, cada uno la red hidrográfica. Vamos a ponerle las curvas de nivel de las cordilleras.
montañas, cerros, picos, todo las curvas de nivel. Vamos a poner el catastro minero sobre ahí, le ponemos el catastro minero, minería artesanal y pequeña. Vamos a ponerle centros poblados, sobre eso es otro nivel. Le vamos a poner las vías nacionales, las carreteras. Vamos a ponerle los límites de cuenca. Vamos a ponerle las áreas naturales protegidas. Vamos a ponerle el mapa geológico, suelos. Vamos a ponerles comunidades nativas a nivel nacional. Al final lo que yo voy a tener es mi mapa de peligros. La pregunta es, el tema de desastres naturales, ¿tuvieron en cuenta un mapa de peligro, un mapa con todos los mapas montados? Porque si ponemos el tema de crecimiento poblacional y resulta que estaban en la mitad de la cuenca, en la cabecera de cuenca, vamos a hablar de un mapa de peligro. Vamos a hacer un poco más, vamos a ponerle la base de datos espaciales, un tema de geográfico nacional y el uso de suelos, de tierras y actitud forestal y cultivos permanentes. Le seguimos montando eso para el tema de uso. La pregunta es que muchas veces terminamos manejando peligros cuando no manejamos la parte espacial. Y eso es lo que ha venido ocurriendo el tema de desastres, cuando no se toman en cuenta el tema del cambio climático y comienzan a ocurrir los desastres naturales. Eso es manejo de gestión y de espacio, pero lo mismo tiene que hacerse para el tema forestal. Entonces está relacionado al tema de sostenibilidad de recursos, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y construcción de normas. Son otros aspectos que tienen que tener en cuenta al margen de lo social. Esto también ya lo hemos visto, el 89, recuerda, planificación, ordenamiento, zonificación, inventario, sistematización, información, investigación científica, que tenemos que verlo en la parte ambiental y en la parte forestal. Ese derecho penal es restringido, tiene una protección subsidiaria y una tutela, porque te va a limitar, te va a trasladar a un tema hacia otra área administrativa, subsidiario, que tiene una opinión, y te tienes que manejar siempre, cuando hablemos de derecho penal ambiental, incluido forestal, tiene que ver con una tutela preventiva y un corte preventivo. Esto es muy importante. Bueno, los tres, pero acá, si falla uno de los tres, se nos viene o se nos cae el tema forestal o de cualquier recurso. Entonces, esa gestión que hagamos tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico y el contexto ambiental, y el centro puede poner el tema de gestión penal ambiental. Y bueno, entonces ya es un poco la cronología de las normas que se han dado, lo vamos a pasar. Lo económico ya lo hemos explicado, esta creación de MINAL también ya lo hemos explicado. Los instrumentos y calidades también lo vimos en la primera clase, la evaluación de impacto ambiental de los instrumentos también lo vimos en el CIA, los límites y ECAS también lo hemos visto. Estos están relacionados a hidrocarburos, Perú-Petro. El contexto social, es importante manejar el mapa de pobreza, esto es muy importante. Acuérdense, si hablamos de recursos naturales, hablemos también de pobreza. Los tipos de bosques también ya lo hemos visto en la anterior, en la parte de derecho forestal, pero es importante manejarlo. El contexto internacional, el tema de globalización, tratado de libre comercio, regiones, tema de inversiones, ordenamiento, niveles de protección, es el tratado de libre comercio, esto ya lo hemos visto. Tipo de normas ambientales, también lo hemos visto. Código penal también, instrumentos de gestión también. Cada sector tiene sus propios reglamentos ambientales, esto también, su estructura, minería, hidrocarburos, electricidad, instrumentos del CIA también lo hemos visto, reglamentos de protección también. El tema del proceso de descentralización, esto es importante entenderlo para saber cuáles son las competencias que hay en los gobiernos regionales. Van a encontrar que tienen competencias exclusivas, compartidas y delegables. Esto para el futuro ya lo hemos visto, presupuesto, programa de capacitaciones, eso también, política criminal de red. Esto es lo que hay que construir, Se llama política criminal del riesgo. Y esto, cada sector lo tiene que hacer. Tiene que ver su causalidad, su culpabilidad y su responsabilidad. Esto es importante que cada sector lo haga, no solamente el sector de autoridad competente, sino el que fiscaliza. Esto lo tiene que construir
Son elementos muy importantes que cada sector lo debe identificar. Esto ya es prácticamente una responsabilidad de sanciones. Esto ya, declaratorio de emergencia ambiental, se los estoy dejando, pero para el tema forestal no tiene mucho. El tema de, esto sí, el tema de niveles de daño ambiental, acá le vamos a poner niveles de daño para el tema, cuándo es leve, cuándo es moderado, significativo. Estos valores es importante ponerlos dentro de la sanción, pero desarrollarlos dentro de los lineamientos. Instituciones involucradas está el Ministerio del Ambiente, la PCM, Salud, Defensa Civil, Ministerio de Defensa, las regiones, gobiernos locales y el Ministerio Público, la Contraloría y los diferentes sectores. Esto, tipologías, ambientales versus el Ministerio, es un tema del Ministerio. Ya, esto está dirigido un poco a cada sector. Puede estar dirigido para los INFOR, el CERFOR, la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué cosa es lo que yo aquí llamo una reflexión? Si estuvieran todos sentados acá, yo le diría qué tipo de enfoque de prevención tiene tu institución o el país mismo durante la fiscalización, durante su supervisión o investigación administrativa penal o contra el lucha del lavado de activos. Su supervisión o fiscalización, digamos, no se incorpora la prevención. Es decir, no coloco metas de crecimiento económico ni antifiscalización, no le pongo estos elementos. Lo que yo voy a manejarme es acá, todo rojo. Siempre voy a llegar tarde y voy a trabajar sobre delitos consumados. Puedo trabajar y ponerle algunos tintes de prevención un poquito más débil cuando yo acepto, por ejemplo, los temas forestales con una visión diferente, digamos, de gestión, poniéndole ciertos límites modificables, un enfoque técnico más o menos débil o inadecuado, o temas ecosistémicos, o una prevención más fuerte, o una prevención. O sea, si yo comienzo a subirle los límites, los esfuerzos, le pongo controles, registros, principios, prevención, precautorio, comienzo a trabajar más fuerte acá, pues yo voy a tener resultados más óptimos y no voy a llegar tarde. Esto, los resultados de los últimos 15 años ya lo hemos visto, lo voy a pasar rápido. Esto lo vimos con los resultados del informe en temas forestales, ya lo tienen ustedes en su escritorio, ya lo hemos visto. El tema de transparencia a nivel mundial, el tema del informe de la Contraloría. Bájense el informe de la Contraloría, hay un informe de la Contraloría con respecto a las administraciones técnicas de control forestal. Eso es importante tenerlo. Los países más corruptos, el informe de los informes, bueno, sí lo manejan ustedes, los informes ahí están, yo los he bajado del 2000, tienen del 2015 y 16, si no me equivoco, tienen muy buenos trabajos, muy buenos resultados, pero casi todos han llegado tarde. O sea, todos han trabajado sobre delitos consumados, como para hacer una tesis ahí muy interesante. Y la SUNAT también llegó tarde, hizo su trabajo, pero en todos llegó tarde. Me habla de manera intervenida equivalente a número de contenedores, pero son acciones de operación, la acción de operación de Amazonas, fue tarde, ya estaban talados. Posembarque, tala de 2015, estos son sus resultados que encontraron, pero ya estos tenían, yo pienso que estos de 2015 ya hablan sobre resultados ya extraídos, fueron extraídos ilegalmente en el año 2015. Son delitos, son infracciones consumadas, delitos consumados. Entonces tenemos que adelantarnos a esto. Y el otro tema son el área de superpuestas o invadidas. El sector tiene que trabajar muchísimo más en el área de saneamiento, pero no esperar que les invadan. Acá hubo un descuido del gobierno central y del gobierno regional. La FAO ya es más fina, agarra y me habla ya de degradación, no de deforestación. Y este es un concepto que hay que manejarlo muy bien. Esto también no puede pasar, pues esto fue ya el colmo del año 2008, cuando se trabajó con ya destrucción de la selva, el desvío de cuencas y con maquinaria,
dragas gigantes de 50-80 metros de largo, y miren cómo me quedé eso yo y me coge la cuenta. Esto fue grave. La Fiscalía, ¿qué es lo que me dijo con el doctor Bardales? Entre el año 2012 solamente me decía que habían 690 juicios contra Bosques, pero si yo me iba a la Contraloría entre el año 2013 resulta que había muchísimos más, pero no, su informe es muy corto, solamente una hoja. No me señala nada acerca de si se aprecia la existencia de estrategias de persecución del delito, logros del área de delitos, no me dicen las directivas, o sea, no me trabaja nada, muy poco trabajo para que me dé un resultado de información. Esto ya lo hemos visto, la parte especial, esto es más para penales, pero se los voy a dejar para que lo puedan entender. Esto también es tipología. Ya. Acá tenemos que hablar del título 13 del Código Penal de los delitos ambientales. Solamente hago mención de contaminación. ¿Puede haber contaminación del suelo forestal? Sí. Acá tenemos dos delitos, contaminación más un tema de afectación del suelo forestal. Y podemos hablar también de formas agravadas de contaminación del suelo forestal. Residuos sólidos también puede haber sobre el patrimonio forestal. Residuos peligrosos a tráfico no. Acá no creo que sea lo que lo recibe. Especies flora y fauna silvestre, el 308. Ilegal de especies acuáticas, acá no entramos. Depredación y flora y fauna, 308. Tráfico de recursos genéticos, bosques, procedimientos, autorización de actividades extractivas, alteración del ambiente y paisaje, responsabilidad de funcionarios públicos, 314. ¿Qué es lo que falta acá? Agregarle los títulos de minería artesanal. Pero lo que quiero tocar está enfocado a un tema forestal. Y acá hablamos ya de responsabilidad de funcionario público en el tema forestal, o de las medidas cautelares también para temas forestales. Otra de las cosas que ya han sido modificadas es el tema de asociación ilícita para delinquir, el abuso de autoridad que se van a dar generalmente. Esto se da en temas forestales, y a omisión y rehusamiento de demora de responsabilidad. Estos tres es típico de los delitos forestales. Es típico. Nunca viene solo. Nunca viene solo. Están como amarrados, entrelazados, ocultos, pero ahí están. Y el fiscal o el evaluador, el administrativo, tiene que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Un error y le puede costar, su puesto. Y ahora con el tema, acá yo le pongo el tema de Contraloría, ya la situación se pone muchísimo más delicada. Entonces entramos a la opinión técnica fundamentada, que es acerca del informe de autoridad competente sobre infracciones a la normatividad ambiental. ¿Quién le emite? Lo solicita el fiscal, tiene 30 días. Eso lo vamos a ver más adelante sobre el reglamento. Acá está el reglamento. Este es el 9, pero este es el derogado. Y el Ministerio Público. Acá lo hago mención, pero este es el derogado, pero vamos a ver el actual, ¿ya? Pero ese es un capítulo que ahora lo vamos a ver. El Ministerio Público lo pongo porque es importante conocerlo. Cualquier sector para mí está obligado a conocer el poder, la autoridad, la fuerza que tiene el Ministerio Público. Y en el artículo 159 vamos a encontrar sus características. Miren lo que me dice: promover de oficio a petición de parte, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representar los procesos judiciales en sociedad, conducir desde un inicio la investigación del delito, emite dictamen, ejerce. Señores, acá hay un artículo que lo confundieron mucho por el reglamento forestal, cuando se define la ley forestal, cuando dice que los informes es el titular en la mesa de partes, que ahí deben registrarse los delitos. No, pues, eso no puede contravenir una ley orgánica y mucho menos una constitución. La constitución política no puede ser eso. Estos son los dispositivos que nacieron en el 2006, que nacieron las fiscalías ambientales. En el 2008 ya nacen por primera vez en la historia del Ministerio Público el fiscal supremo ambiental. Tuve la oportunidad de ser el primero, y mi nombramiento como coordinador. Esto es historia, parte de la historia, que es importante, digamos, conocerlo a través de las normas. Acá hemos creado diferentes fiscalías ambientales. Hoy día esto ya cambió. El
reglamento, ya es otro, ya hay otra persona preocupando el puesto. Acá están toditos parte de las fiscalías ambientales que es necesario conocer en cada provincia. Acá ya han aumentado más. Esto lo construí, lo puse, me acuerdo yo, en mi puesto, en mi cargo, yo le puse principios de cómo debe de actuar el fiscal, porque siempre he estado metido en el tema de prevención y le construí principios. Miren, le puse primero, el primer principio de un fiscal ambiental en sus normas es que de incorporación con las políticas nacionales, o sea, todo lo que hagamos, las normas deben estar incorporadas en las políticas nacionales ambientales. Lo que yo construya tiene que estar incorporado. Coerción y refrenar. Lo que yo construya en normas y me tienen que frenar. La obligación de responsabilidad compartida. Tengo que identificar a todos los actores responsables de responsabilidad. Tengo que identificar acción y efecto de participación. Necesito alianzas. Necesito meter acá a las veedurías ambientales, comunitarias. Necesito implementarlas y definitivamente que sea bien efectivo, contaminador y pagador. Nada de que me vas a pagar en 5 o no. Necesito identificarlo, quién es. Y tengo que tener una actitud de disposición al cambio. Este de disposición al cambio, por favor, es del fiscal, pero también de la autoridad que sanciona y controla, tiene que tener disposición al cambio. Si no tiene disposición al cambio, no lo va a hacer. Se va a querer quedar sobre su forma clásica de operar y no lo va a tener, no lo va a poder hacer. Se le cae. El tema de gradualismo es importante entenderlo dentro de la prevención. Hacer el debido proceso, construirlo de la responsabilidad social, entender qué cosa es la responsabilidad social, y un reconocimiento al recurso natural como patrimonio. Necesitamos, si yo no entiendo, le voy a dar el valor del recurso como patrimonio de la nación, de nada de esto sirve, nada de esto sirve. Le doy un valor. Entonces, le puse 11 principios y sobre eso fundé los fiscales ambientales para que puedan actuar. Había que lavarles el cerebro. Dije, dejen de pensar, no quiero que piense como abogado, necesito más estrategias y más principios. Identificamos, construyamos, pero sin querer, lo que yo estaba haciendo también, yo digo, es que esto sí se aplica a los sectores. Estos principios se aplican para mí, para el ANA, los INFOR, el CENFOR y todas las autoridades que fiscalizan, sí se aplica estos principios. Y esto es prevención pura. Esto es prevención. Esto es prevención. Sin perjuicio de lo que significan los principios ambientales de la Ley General del Ambiente y sin perjuicio de lo que son los principios administrativos que están en la 27. Entonces se me ocurrió buscar un poco a nivel de país quiénes tienen fiscales. A nivel de Bolivia no hay, a nivel de fiscalía sí hay, en Chile no hay, en Colombia está el procurador, en Costa Rica está la fiscalía también, en Cuba no hay, Ecuador sí hay, Salvador sí hay, Guatemala hay juzgados y fiscalías, en Honduras hay fiscalías, en México solo hay fiscalías, Nicaragua fiscalías. Comencé a buscar fiscalías y procuradores y esto me dio como producto de poder construir la red latinoamericana de fiscales ambientales que nació en el año 2009 en base a esa investigación. Comencé a escribir a todos y les dije, vamos a hacer un congreso internacional y lo hicimos en Brasil. Y ese congreso internacional se me ocurrió fundar la red latinoamericana de fiscales ambientales, que hoy en día tiene cerca, hasta la fecha, casi 8 años y medio. Entonces, eso es importante juntarnos con nuestros pares. No sé, es como si yo le preguntara a los INFORS que están acá presentes, ¿cuáles son tus pares a nivel de Latinoamérica? ¿Cuáles son tus pares a nivel de Latinoamérica en control? Solo el control forestal. Se me ocurre pensar, no sé si hay o existe, no lo sé. Y si existe una red latinoamericana. Ya. Esta experiencia se puede trasladar. Es todo trabajo de búsqueda donde se puede construir muchísimo en el área de prevención. Es como para hacer escuela. Y esto es juntarme
con los míos, juntarme en mis propias funciones, en identificar quién soy yo a nivel país, a nivel internacional. Acá yo me identifico a nivel internacional, cómo me veo, cómo quiero ser, cómo puedo mejorar. Esto así fue como lo hice con Brasil. Nos juntamos los dos y de ahí empezamos las indicaciones. Y así nació. Entonces, pero esto es en base a la prevención. Lo que yo quería era construir la prevención. Por eso me he vuelto con mucha fuerza y creo que es un paradigma que sí se puede utilizar porque se trabaja a nivel, buscamos la experiencia de otros países. Y sacamos varios libros, sacamos 4 libros. Esto fue un desafío de fiscalías ambientales a nivel de Latinoamérica y órganos especializados y acceso a la justicia ambiental. Primero, había que determinar cuál era el alcance de la función de esos fiscales, su acción represiva versus acción preventiva. Acá yo ya estaba buscando el camino en cada país, si su tendencia es represiva o preventiva. Primera investigación de tesis, yo digo. ¿Y cuál era el medio idóneo? ¿Cómo está tu derecho penal? Si es considerado como última ratio, y tu justicia ambiental administrativa. Yo me pregunto acá, ¿cómo está mi justicia ambiental administrativa en lo forestal? Voy viéndome, me voy comparando. ¿Cómo está mi política criminal ambiental? ¿Existe o no existe? ¿Cómo están los demás países? Una vez que sigo avanzando en esos desafíos de búsqueda, ¿esas herramientas son adecuadas? ¿O es que llegué tarde? Entonces mi herramienta es adecuada, no es adecuada, eficaz, eficiente. Comencé a cuestionarme. Y mis medidas cautelares o previas, ¿son eficaces o no? ¿Existe el juzgado o el tribunal? Y miren, acá le apliqué al final. Aplicación e implementación de los principios ambientales. ¿Lo aplica tus políticas a un tema de prevención? No. Estos eran mis retos. Sobre esto hice una charla, una meditación, toda una charla PPT en cada país, en los países. Y comenzamos a construir. Comenzamos a cambiar nuestra mentalidad más sancionatoria, sino más hacia la prevención. Eso es en base a las anteriores PPTs. Entonces, comenzamos a encaminar estos aspectos hacia la prevención y a encaminar al tema forestal también. Por eso le digo, no es fácil para mí que ustedes me puedan entender de repente, incorporo medidas de prevención, o es muy débil o fuerte prevención, si no me entienden esto, o si no me entienden esto, o estos principios. Con esto yo construyo prevención. Sí se puede. Y eso se lo dije también a varios jefes. Lo que pasa es que hay que entenderlo, hay que leer, hay que especializarse en la prevención. La prevención no solamente es de enseñanza, son más aspectos, son más preguntas, son más investigaciones. Con eso se construye la prevención. Bueno, hasta ahí, antes de entrar al delito forestal. Porque el delito forestal, cuando hablamos de delito forestal, le vamos a encontrar que tienen muchísimas modalidades. O sea, hay que entender que hubo un fracaso, doloroso no, pero sí lo hubo.